El año 2023 termina marcado por la guerra entre Israel y Hamás. El conflicto se desencadenó tras un ataque de milicianos del grupo islamista palestino en territorio israelí el 7 de octubre. Los combatientes cruzaron la frontera desde la Franja de Gaza y mataron a 1.200 personas, la mayoría civiles, además de tomar a 240 como rehenes, según las autoridades israelíes. En reacción, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva sobre la Franja de Gaza. En la primera semana de guerra cortó el suministro de agua, alimentos, medicinas y electricidad al territorio palestino, un asedio total criticado por ONGs de derechos humanos y la ONU. En medio de negociaciones internacionales, los primeros camiones con ayuda humanitaria tardaron 2 semanas en entrar al territorio. Tras 20 días de bombardeos diarios contra la franja que afectaron a escuelas, hospitales, mezquitas y campos de refugiados gestionados por la ONU, el ejército israelí inició una operación terrestre. Según Israel, los sótanos de mezquitas y hospitales serían puestos de mando del movimiento islamista. El 24 de noviembre se alcanzó una tregua temporal que terminó extendiéndose una semana y que permitió liberar a 80 rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de 240 presos palestinos en Israel. Hamás también liberó a una veintena de extranjeros. Tras el fin de la tregua, Israel amplió su ofensiva en otras zonas de la Franja de Gaza, mientras siguen los llamados de la ONU a un alto el fuego, ante lo que califica de condiciones desesperadas en el territorio palestino. El Ministerio de Salud de Hamás contabilizó más de 17.000 muertos en Gaza en 2 meses de conflicto, el 70% mujeres y menores de 18 años. La ONU estimó que más de 2/3 de la población se vio obligada a abandonar sus hogares. La guerra provocó además hostilidades con otros grupos armados respaldados por Irán, como el Hezbollah libanés o los hutíes de Yemen, además de un recrudecimiento de la violencia en Cisjordania. En Ucrania, el conflicto con Rusia continuó. La contraofensiva de mediados de año fracasó ante la solidez de las líneas defensivas rusas. Y en Estados Unidos y Europa aumentaron los cuestionamientos a la ayuda militar y financiera a la antigua República Soviética. En junio, una breve crisis sacudió Moscú. El jefe de la milicia Wagner, Yevgeny Prigozhin, que había ganado protagonismo por su participación en la guerra de Ucrania, encabezó un motín contra el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército Regular. La rebelión duró apenas 24 horas y terminó con un acuerdo que preveía que Prigozhin se fuera para Bielorrusia. 2 meses después, Prigozhin murió junto a varios dirigentes del grupo Wagner en un accidente de avión en Rusia. Los países occidentales y Ucrania sospechan que el Kremlin está implicado. El gobierno ruso lo niega. No fueron los únicos conflictos. En septiembre, una ofensiva relámpago lanzada por Azerbaiyán contra el territorio separatista de Nagorno-Karabaj dejó cientos de muertos y obligó a la retirada de la enorme mayoría de los 120.000 habitantes de la región. Los armenios que ocupaban el territorio anunciaron la disolución a partir del 1 de enero de 2024 de su república, proclamada hace 3 décadas. La región montañosa era objeto de disputas desde la disolución de la Unión Soviética. En Estados Unidos, por primera vez en más de 100 años, un expresidente fue citado a declarar en un juicio en su contra. Fue Donald Trump, que enfrenta varios procesos judiciales, 4 de ellos penales. En Georgia, donde se le acusa de intentar manipular las elecciones de 2020, el magnate tuvo un breve ingreso a prisión, con ficha policial incluida. Menos de 30 minutos después quedó en libertad, tras pagar una fianza de $200.000. En ese mismo país, un incidente ocurrido en febrero provocó tensiones en las relaciones entre Pekín y Washington. Un globo chino viajó libremente por el espacio aéreo estadounidense, hasta que Washington ordenó derribarlo. China negó que el globo estuviera destinado a recoger información de inteligencia y aseguró que el aparato se había desviado de su ruta. En Francia, el año empezó con una ola de indignación.
El motivo fue el asesinato de Nael, un joven de 17 años que recibió un disparo a quemarropa por parte de un agente de policía durante un control de tráfico, lo que generó varias noches de protestas violentas. La reforma de las pensiones también sacó multitudes a las calles, hubo enfrentamientos con la policía, vandalismo y muchas detenciones. Pero el gobierno de Emmanuel Macron acabó promulgando la impopular reforma. En Sudán, en abril estalló un conflicto entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Cientos de personas murieron y más de 1 millón huyeron de sus hogares. Globalmente, los conflictos en el mundo siguieron alimentando las cifras de desplazados. 114 millones contabilizados a fines de septiembre, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. India, en tanto, destronó a China como el país más poblado, con más de 1.425 millones de habitantes, según la ONU. En 2023, la naturaleza no dio tregua. En febrero, un terremoto de magnitud 7.8, seguido horas después de otro sismo, causó una enorme tragedia en Turquía, 48.000 muertos y 105.000 heridos. El sismo destruyó o inutilizó más de 200.000 edificios en 11 de las 81 provincias turcas. El temblor también causó graves daños en Siria, donde las autoridades estimaron el número de muertos en casi 6.000. Entre tantas pérdidas, hubo algunos momentos de alegría, como el rescate de la pequeña Helen de 7 meses, que fue encontrada con vida tras permanecer 68 horas enterrada. En septiembre también Marrakech, en Marruecos, se vio fuertemente sacudida por un temblor de magnitud estimada entre 6.8 y 7, el más fuerte jamás registrado en el país y que dejó casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos. La naturaleza también mostró su fuerza en Libia. La tormenta Daniel dejó casi 4.000 muertos y miles de desaparecidos. En Derna, la rotura de 2 presas generó una corriente similar a un tsunami, devastando barrios enteros. Las tormentas también azotaron otros países como India, Vietnam y Grecia, y en China y Hong Kong se registraron las lluvias más intensas de los últimos 140 años. Pero fue el calor registrado en la segunda mitad del año lo que llamó la atención de los expertos. De junio a noviembre el mundo batió récords mensuales de temperatura. Según el Observatorio Europeo Copernicus, 2023 debería ser el año más caluroso jamás registrado. Las altas temperaturas estuvieron acompañadas de sequías, incendios devastadores y huracanes. Canadá vivió este año una temporada de incendios forestales histórica, con más de 18 millones de hectáreas arrasadas. En Hawái, un incendio destruyó casi por completo la ciudad turística de Lahaina, en Maui, dejando casi 100 muertos. También Grecia se vio afectada por incendios forestales, entre ellos el mayor jamás registrado en la Unión Europea, en Ebros. Las llamas también devastaron otras zonas de la cuenca mediterránea, como Argelia o la isla italiana de Sicilia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que el colapso climático ya comenzó. En Reino Unido, 8 meses después de subir al trono, el rey Carlos III fue oficialmente coronado. El país se vistió de gala para una ceremonia con toda la pompa, con más de 2.000 invitados, procesiones por las calles de Londres y el tradicional saludo en el balcón del Palacio de Buckingham. En Italia también se reunieron multitudes, pero para una despedida. En enero el mundo dijo adiós al Papa emérito Benedicto XVI, el primero en dimitir en más de 600 años. A su vez, la salud del Papa Francisco generó preocupación. A lo largo del año el pontífice fue hospitalizado en más de una oportunidad por distintos problemas de salud. Eso no impidió que el Papa argentino siguiera viajando, en un año en el que visitó la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Mongolia. La mia salute